Falta mucho, pero mi idea es seguir alimentándome, conocer. Una de las cosas cuando estamos llevando estos retos, cuando yo lo estoy llevando, es cada vez que abro la Biblia le pido al Señor revelación. Señor, alumbra, aviva tu palabra en mí. Para 4 cosas. Señor, dale, o sea, prende la luz a tu palabra. Sabemos que es una lámpara, avívala. Y le pido, Señor, primeramente para conocerla, porque tenemos que empezar por un conocimiento. O sea, para conocerla, para creer lo que estoy leyendo con el conocimiento que tú me das, para obedecer, o sea, porque sin fe pues no voy a poder obedecer, para creerlo y para compartirlo a los demás. Entonces he visto cómo el Señor, cuando tienes un corazón que quiere que conocer más de Él. Ahora, a Jesús es un tesoro, por eso lo marca como un tesoro. Hay tantas cosas que todavía faltan por conocer de Jesús, pero eso lo conocemos cuando uno dispone el corazón. Entonces, viendo esto de los retos, ¿por qué yo me pongo a pensar, por qué Jesús constituye maestros o constituye pastores o constituye misioneros evangelistas? ¿Por qué constituye gente que tenga, sobre todo pastores, que estén al cuidado de un rebaño? Hablando físicamente de los rebaños de ovejas, ¿por qué la oveja necesita tener un pastor, o un rebaño necesitan tener un pastor? Y viendo la palabra, y de hecho cuando constituye, ahí en Efesios 4:12, cuando Jesús constituye a los pastores y maestros, dice a fin de perfeccionar a los santos. O sea, nosotros somos perfeccionables, no lo sabemos todo. Y esa es la labor de un pastor o de un predicador, de un maestro, de alguien que está al cuidado de las ovejas y del compartir la palabra. Pero fíjense en el versículo 14 de Efesios 4, dice: para que ya no seamos niños, o sea, Dios pone pastores o maestros, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en la actualidad hay un viento, un ventarrón de doctrinas, de enseñanzas, de instrucciones. Pero no todas las doctrinas y no todas las instrucciones y no todas las enseñanzas son sanas y verdaderas, como la doctrina de los apóstoles. Entonces vemos en esta parte, dice, el propósito de establecer pastores, por ejemplo, es a fin de perfeccionarlos, para que ya no seamos niños que nos dejamos arrastrar llevados por cualquier viento de doctrina, de nuevas enseñanzas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Y es cuando muchos ahorita en la actualidad, y a veces escuchas, oye, no hombre, le piqué y vi un compartir y vi esto y wow, hablando de los cuernos del Apocalipsis y de las pezuñas de la cabra y tantas cosas que ni siquiera conocemos los fundamentos, pero hay una necesidad y hay un deseo de andar en lo místico y de andar en las cosas. Yo no estoy en contra de que estudiemos todos los libros de la Biblia, pero hay que estar primeramente bien cimentados, porque la Biblia fue escrita no para confundir a nadie, ni para crear discusiones, sino fue para que nosotros conociéramos la verdad. Entonces, hablar este tema, dice Pablo, dice: así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a Jesús por la enseñanza, por la palabra, por las predicaciones? Cuando yo vine a los pies de Jesús, cuando lo conocí en un mensaje, en un evento, en algo donde se dispuso para, puedes organizar cualquier cosa, pero el mensaje está dado. La doctrina de Cristo, que Cristo fue la cruz. Y entonces así venimos en el conocimiento y empezamos a caminar. Pero así como a Pablo le preocupaban las falsas doctrinas, también le preocupaba que la gente estuviera firme en la doctrina que ha aprendido. Que no nos sorprendan, y ahorita vamos a ver los términos que usa la palabra, en todo lo que aparentemente se habla
de la palabra de Dios, pero tenemos que, ¿cómo vamos a identificar esas falsas doctrinas? Y hoy lo vamos a aprender. ¿Qué es lo que dice la palabra? Primeramente, número uno, yo quiero hablarte de la pureza de la doctrina o de la enseñanza del evangelio. Y en 2 de Timoteo 2:15 dice, le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una de las cosas de los maestros, de los pastores, de los predicadores, una de las cosas, y también de la congregación, si yo quiero presentarme delante de Dios y que Dios apruebe lo que yo estoy haciendo, o sea, no estoy diciendo que no cometamos errores, no estoy diciendo que de repente nos equivocamos, pero si yo quiero presentarme y que Él me diga aprobado, o sea, vas bien, échale ganas, una de las cosas que tengo que hacer es usar bien la palabra de Dios. Por eso le dice aquí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que explica bien, que la comparte bien, que se mete a estudiar porque es una gran responsabilidad. Dice la palabra de verdad. O sea, una de las formas de lograr la aprobación de Dios es asegurándome de manejar las escrituras de un modo correcto. Enseñar bien, exponerla claramente, atenderla con solicitud. Y nosotros vemos el libro de Nehemías, no lo busques, pero en el libro de Nehemías, cuando derribaron el muro, cuando Nehemías le pudo mucho, la otra vez hablábamos, y le dio dolor, pero no se quedó ahí en ese desánimo, sino que fue a edificar el muro. Cuando lograron edificar el muro, antes de eso, la gente estaba en tristeza, estaba en desánimo, estaba en derrota. Los enemigos habían destruido su protección, ya no había seguridad en las casas. Y una de las cosas que empezaron por decirlo así, a colgar, ya a no usar, eran las guitarras, los instrumentos. Y lo más tremendo es que la ley, el libro de la ley, ya estaba perdido. Ya no había ni ganas de leer la palabra de Dios. Pero una vez vino Nehemías, y en los tiempos de Esdras, y Nehemías le dice a Esdras: Esdras, sácate el libro de la ley. Y dice que la pusieron en un púlpito alto. La dignidad de la palabra. La gente estaba oprimida porque dejó la alabanza y dejó el conocer a Dios a través de la palabra. Tú y yo, en todo tiempo, lo último, que aunque debería ser lo último, que deberíamos de dejar, que no lo debemos de dejar, es la alabanza y la palabra. Adorar y exaltar, porque ahí está tu fortaleza, y en la palabra está la revelación. Entonces lo pusieron en un púlpito alto. Esdras saca el libro que estaba polveado, y a veces así pasaba en nosotros, que en el cajón, yo tenía antes la Biblia ahí muy bonita, la de que me regalaron de bodas, blanca, bien bonita, y a veces hasta en las entradas de las casas está bien bonita la palabra ahí. Pero después, gracias a Dios, vino la revelación del evangelio y de la doctrina que transformó mi vida y que sigue transformando las vidas de todos aquellos que con mansedumbre reciben la palabra, con humildad, decir, no cuestionando tanto, sino podemos preguntar, pero decir: Señor, ¿a dónde voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces es la palabra la que transforma. Y en Nehemías, les voy a leer nada más 2 versículos. Dice el 8:5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. O sea, la puso, dignificó la palabra, que era lo que estaba perdido, en un púlpito alto. Ahorita que oraba David, dice: vamos a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. No para honrar a la persona, para honrar la palabra, porque hay una dignidad, hay una pureza en la palabra de Dios, en lo que platicamos, en lo que estamos predicando. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio que tal vez muchos conocidos tuyos y amistades no lo tienen: estar escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios,
La palabra es respirada por Dios. Entonces, en Nehemías 8:8 dice: y los levitas leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. La palabra de Dios, la predicación de la palabra, la enseñanza, no es para confundir a nadie. La palabra tiene que ser expuesta claramente. La palabra tiene que ser predicada de una manera clara para que la gente la entienda y entonces la pueda recibir. Porque hay veces que nosotros podemos expresarla de una manera complicada que a lo mejor te vas más confundido que cuando llegaste. Entonces no se trata de eso, por eso hay una pureza en la palabra. Dice 1 Timoteo 4:13: entra, entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la lectura de la palabra, ocúpate en eso, en la lectura, en la exhortación, o sea, animar a órale, échale ganas, mira, la palabra de Dios dice esto, mira esto, o sea, exhorta, anima y enséñala también. Es importante enseñarla. En estas predicaciones nosotros aprendemos lo que dice la palabra de Dios. En los estudios, como nos invitaban ahorita, es conocemos y preguntamos. Entonces, porque la palabra es inspirada, dice también en Timoteo. Por eso el Timoteo habla mucho de la pureza de la palabra, de la utilidad de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hagan de cuenta que es la respiración de Dios. Es una inspiración de Dios, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para hacernos sentir, oye, es por aquí, para corregir, porque a veces vamos chuecos y la palabra nos instruye y nos corrige, no para desviarnos más, para corregir, para instruir en justicia, que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, que yo ya soy libre y conozco esa verdad, me hace libre. Yo vivía condenado y yo recibí de los pasados, cuidado porque Dios te va a castigar, y estamos en esa situación. Y a veces nos decían a los niños: no hagas eso porque Dios te va a castigar. Y entonces conocíamos un Dios del látigo y un Dios que lo que menos, o sea, andábamos confundidos, lo que menos hacíamos era conocerlo. Pero cuando vienes a conocer la verdad, ves a alguien que pagó por ti en la cruz para llevar todas esas faltas, para llevarlas ahí y poderte hacer libre. Entonces, por eso hay una pureza del evangelio. La doctrina no está diseñada para confundir o extraviar a las personas. Entonces, Gálatas 1, ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, del 6 al 10, dice lo siguiente: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En estos dos versículos, Pablo estaba maravillado de la deserción de los Gálatas, rechazando así el evangelio de la gracia. O sea, los Gálatas ya habían respondido a un evangelio. Los Gálatas ya habían respondido a la doctrina de los apóstoles, pero de repente le maravilló cuando regresó y dice: oye, ¿quién los? De hecho, más adelante en otra traducción dice: ¿quién los hipnotizó? Habiendo respondido ya al evangelio, empezaron yo creo que los Gálatas empezaron a meter al YouTube ahí a ver cosas. No existía, pero claro que había, desde los tiempos aquellos, se empezaron a levantar, a distorsionar las verdades de Dios. Y entonces se maravilló tanto Pablo, y dice el versículo 8 y 9: mas si aún nosotros, fíjense lo tremendo, la pureza del evangelio y la importancia del evangelio, mas si aún nosotros, está hablando Pablo y los apóstoles, o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, la maldición caiga sobre ellos, sea anatema. ¡Qué tremendo! ¡Qué responsabilidad! ¿Con qué importancia veía Pablo la doctrina? Que él mismo está diciendo: si aún yo o mis compañeros apóstoles o un ángel del cielo les viene a contar algo diferente,
caiga maldición sobre él, sea anatema. Eso es lo que quiere decir. Y luego dice el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchas personas o pastores o predicadores, por eso es bien importante que seamos instruidos en la palabra de Dios. Yo no me podría parar aquí, abrirles la Biblia, a ver qué les comparto y como quiera la leemos y la explicamos, sino necesitamos prepararnos, no nada más en la lectura de la palabra, sino en la oración, pedirle al Señor que esta mañana, Señor, la palabra tuya no regrese vacía, que así como la lluvia cae y la tierra sedienta la recibe y produce fruto o produce y germina, y luego ya regresa en un estado regresa a la lluvia, y así sea tu palabra en los corazones de cada uno de nosotros de esta mañana. Entonces, por eso dice, en la actualidad hay pastores y hay maestros o personas que su prioridad es agradar a los hombres antes que a Dios, y la responsabilidad de predicar la doctrina es no para agradar a los hombres, no para que escuchemos nosotros lo que a nosotros se nos acomoda o lo que nosotros queremos escuchar. Y ahorita pareciera como que en muchas ocasiones se quiere darle a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no la que la gente necesita oír, necesita escuchar. Entonces, una de las cosas que tenemos y una responsabilidad es primeramente querer agradar a Dios. Que si agradando a Dios agradamos a la gente, ya la llevamos de ganada total, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que es entrar a lo que dice la palabra de las falsas enseñanzas y falsas doctrinas, que viendo ahora que vamos a estudiar, te animo a que lleves ese reto, estudies Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo esta semana. Mañana empezamos con el primer capítulo de Primera de Timoteo, y abre tu Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4. Todo el creyente cristiano tiene el deber de adquirir conocimiento de la palabra, conocer la palabra. ¿Cómo vamos a identificar si no conocemos la palabra de Dios? Y dice en Primera de Timoteo capítulo 4, dice en el versículo 1, del 1 al 3: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primeramente, el Espíritu dice claramente. El Espíritu habla claramente, no probablemente, no te dice, oye, pues puede que suceda. No, claramente dice que en los postreros tiempos, y yo antes pensaba los postreros tiempos, y hablamos de los postreros tiempos, bueno, los últimos tiempos, no, esos son otra cosa. Los postreros tiempos que estaba hablando Pablo a Timoteo, dice, ya están sucediendo, Timoteo, ya van a venir unos días donde ya te vas a enfrentar todas estas situaciones. El Espíritu les daba claramente, si yo tengo una comunión, yo busco comunión con Dios, la voz del Espíritu va a ser más clara que si no lo tuviera. Entonces el Espíritu está hablando claramente que en los días que ya están por venir, Timoteo, a lo mejor ni te has dado cuenta, pero ya están, porque yo ya los he enfrentado. Dice, en los posteriores tiempos, algunos van a apartarse de la fe, van a apostatar de la fe. Creyentes que estaban caminando con Dios, que estaban buscando a Dios, de repente van a abandonar la fe. Se van a poner en una posición lejana a la doctrina que han aprendido. Y entonces era la preocupación de Pablo, y estaba instruyendo a Timoteo en la seriedad que tiene la doctrina, y entonces le está diciendo, van a apostatar, se van a separar, van a permanecer lejos de la sana doctrina de la fe. Dice, escuchando. ¿Por qué se apartan? ¿Por qué va a venir ese alejamiento de la fe? Por escuchar, dice aquí, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es esto?
¿qué pasa? O sea, no tanto las personas pueden ser usadas en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina, enseñando a otros, pero atrás de ello hay un plan perfecto del enemigo de desacreditar la verdad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver muy claramente, pasó en el Edén. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, una de las estrategias del diablo es que, debido a que no puede destruir la Biblia, la palabra de Dios, ni la puede refutar porque él sabe que es verdad. Debido a que no puede hacer eso, su estrategia, su plan es desacreditar la palabra de Dios. Es desacreditar y ocultar la verdad y engañar, pues es el espíritu, es el padre de mentira. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3? Y te voy a leer el versículo 1, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Desde el principio, Adán y Eva estaban en el Edén, en la presencia de Dios, estaban ahí, y entonces aparece el que quiere destruir y desviar y confundir, y empieza por desacreditar y por decirle, le voy a poner en mis palabras, hagan de cuenta que con eso le está diciendo: oye, con que Dios ha dicho que de todos los árboles no puedes comer. Y Dios no le dijo eso. Y había muchos árboles, pero le dijo: de todo puedes comer, de estos dos, de la ciencia del bien y del mal, o de la vida, de estos no, porque te vas a complicar. Esa fue la instrucción de Dios a Adán y Eva. Pero el diablo sutilmente es: con que Dios te ha dicho que de todo no puedes comer. ¿Te has dado cuenta, Eva, que están viviendo y conviviendo con un Dios egoísta y excesivamente restrictivo? Prácticamente haz de cuenta que le está diciendo eso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos espíritus engañadores o doctrinas de demonios que nos quieren enseñar ocultando la verdad de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sin duda, cuando la gente agrega o cambia la palabra, crea confusión y crea conflicto. Por eso volvemos y repetimos: estén firmes, constantes, arraigados, edificados sobre el fundamento. O sea, había un celo del apóstol Pablo, y es un celo que debe seguir hoy en día, de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Yo quiero que me instruyan bien, yo no quiero que me confundan. Yo quiero que me instruyan el camino que Dios me ha dicho que debo caminar, pero necesito a los demás, necesito la enseñanza. Entonces, muchas veces pasa que nosotros queremos estar escuchando tantas cosas sin fundamentarnos en la verdad, en lo que verdaderamente nos sirve día con día, en el buen sentido. O sea, tengo tanto que aprender como para tratar de investigar cosas que son difíciles o sea, primero déjame sentarme en la base, en el fundamento, llevarlo a la práctica. Tengo mucha tarea como para querer andar conociendo cosas que son más profundas y que corro el riesgo de que la instrucción no sea la correcta. Una vez una persona le dijo a una mujer, andaba un profeta en una iglesia y luego andaban formando para que les diera palabra, y esta mujer quería: yo quiero una palabra, y se metió ahí a la fila y quiero que me dé una palabra, y quiero que me dé una palabra. Y llega ahí: oiga, profeta, ¿me da una palabra? Y le dijo: claro, sí, con todo gusto. Le dijo: tenga, aquí está la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios. Pero a veces que andamos buscando, y ahorita más adelante hay comezón de oír.
Y vamos a ver lo que pasa cuando nosotros nos queremos a lo místico, a ver qué novedad hay. Así estaban las iglesias. ¿Qué pasó en Corinto? Llega el apóstol Pablo, dice que se enardeció al llegar a las iglesias y ver los nichos y San Judas Tadeo y el otro que para conseguir novio y el otro que para la herradura de la abundancia, y que si la pones, a mí me pasó así. Yo tenía una super tienda, un supermarket ahí por Tapia, era de 5 pasillos ahí, y ahí supe lo que es tener una tienda. Decían, hombre, es pura venta de contado. No, hombre, fueron las peores desveladas y las desmañanadas que tuve a comprar el cilantro y todo en el mercado de abastos. Pero no conocía al Señor, y ahí tenía los ajos en la entrada y la herradura, pero que fuera para que retuviera el dinero, porque si la pones del otro lado se cae el dinero. Y entonces tantos engaños y tantas doctrinas y enseñanzas que claro, apelan al deseo de la persona de que haya bendición. Pero aquí está la bendición de Dios. Conocerás la verdad. ¿Y qué es lo que te va a hacer libre? La verdad te va a hacer libre. Entonces, si nosotros hemos tenido prácticas por ignorancia, por incredulidad, por sonso, por lo que tú quieras, la palabra dice, si te arrepientes, yo te perdono. Y el Señor sabe que lo hacíamos por ignorancia. Y venimos a Él, y su sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad y de toda ignorancia. Para eso es la palabra. Pero no, lo falso nunca me va a hacer libre. La instrucción equivocada nunca me va a hacer libre. Conocerá la verdad. Y esa verdad, ¿cuál verdad? Jesucristo es la verdad. Es el que te hace libre de tentaciones, de ignorancias, de miedos, de tantas cosas. Por eso es importante esto. Dice, les voy a leer Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los confundió para no obedecer a la verdad? O sea, se les había predicado el evangelio claramente, lo habían recibido, habían respondido. Llega el apóstol Pablo y ya andaban con novedades. Oye, ¿quién los hipnotizó? ¿Qué pasó? Si ya respondieron ustedes en el evangelio, ¿qué fue lo que vino? Y eran esas falsas doctrinas y falsas enseñanzas, gente que quería imponer la ley cuando ellos ya habían recibido el evangelio de la gracia. Y ahora le decían, ahora tienes que comer esto, y ahora no te cases. Ahorita vamos a ver cómo querían imponer la ley y cómo vemos que la verdad es la que nos hace libres. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pereció, esa generación salió, conocieron un Dios vivo, de milagros, de celebración. Se habla de que participaron de la cena del Señor el primero y segundo año, pues ya después no tenían ni elementos con qué practicarla. Y eran vidas en derrota en el desierto, y los niños le preguntaban, oye papi, como ahorita lo decíamos, a lo mejor tu hijo te va a estar viendo, oye, ¿y por qué comen esa galletita? ¿Y qué están haciendo? Mijito, es que un día estábamos en Egipto, en el mundo, y estábamos esclavizados y con temores y opresiones y miedo, y vino Jesús y con su sacrificio nos rescató. Y ahora estamos celebrando esto, haciendo memoria de ese sacrificio. Entonces, así pasó. Por eso dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No se dio tiempo para conocer al Dios vivo y verdadero. Entonces, dice si nos vamos estábamos en 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, cuidado con escuchar espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Ahora, no va a aparecer el diablo y te va a decir, esta es la enseñanza que yo. No, van a aparecer personas movidas por esos espíritus engañadores. No los escuches. Porque cuando empiezas a escuchar, te empiezan a confundir y empiezas a desviarte del fundamento de la doctrina. Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí hay un ejemplo de esas doctrinas. Oye, no te cases. El celibato, por ejemplo, que se conoce así. ¿Por qué crees que hay tanta fornicación y abuso sexual en líderes de las iglesias, o en sacerdotes, o en tantas cosas? Porque se les prohibió casarse, y realmente cuando una persona se quede sin casar es porque tiene el don de continencia, que es muy raro. Dios nos creó, hombres y mujeres, nos creó con un cuerpo, con el diseño de Dios. Por eso es el matrimonio. Ahora, no estoy diciendo que el que se queda sin casar esté mal, no, pero prohíben hoy, ¿sabes qué? No te cases, porque así pues vas a agradar más a Dios. O no comas ciertos alimentos, como si eso te recomendara con Dios. Claro que si te abstienes de alimentos por cuidar tu cuerpo, qué bueno, pero que eso, dice, si los tomamos con acción de gracias, Dios limpió todo, te van a prohibir. Son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Dónde quedó la gracia? Te están volviendo a la ley, porque la ley decía, mira el bagre que se arrastre, y que el animal que no tenga la hendida de la pezuña, y tantas cosas. Pero eso ya vino al nuevo pacto, ya vino a la gracia, ya vino a dar libertad, pero todavía siguen imponiendo la ley. Y entonces te van a decir, de esta manera, ¿cómo por ejemplo una persona que nunca se ha casado y no ha vivido la experiencia del matrimonio puedes ir a que te dé un consejo de que estás batallando con la esposa? Pues si no lo ha vivido, no ha vivido las experiencias cuando la esposa se pone ahí un poco terca, ¿verdad? Y el esposo necio también. O sea, claro, el Señor nos permite vivir las experiencias para darle consejos, ¿verdad? Ahí o sea, cuando nos vienen aquí con nosotros, principalmente cuando estoy yo solo, le digo, pues hágale caso a su marido, hombre, pues sí. No quiere, y el marido a veces se siente ahí con la autoridad, y la otra vez estábamos ahí jugando dominó hace mucho tiempo, y estaba uno, y no, hablando, es que mi esposa, y todos le decían mandilón, que se iba, y que mi esposa ya me tiene harto. No, pues tú imponte. Dijo, ya me impuse. No, y recibe una llamada, y eran como las 11:30, y es mi esposa. Dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar aquí con mis amigos, y yo voy a llegar a la hora que me dé la gana, y yo aquí soy el líder, y todo. Y oye, todos los nombres estaban acá. ¡Wow! Y ya cuelga y dice, oye, te felicito. Dijo, no, hombre, hace 15 minutos que cortó, ya me voy. Entonces, regresando a la palabra, o sea, es importante estar atentos, a cuidado con las doctrinas legalistas de la ley que te desvían de la gracia de Dios. Por eso dice Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Entonces, Colosenses 2:6, de ahí en la pantalla va a aparecer, Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que ha recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. O sea, recibimos al Señor Jesucristo por la fe, por la doctrina, porque en la palabra de Dios dice que Él pagó con su sangre, limpió mis pecados, me redimió, me puso en la posición de amigo de Dios. Antes era enemigo, y por la fe, porque no estuvimos ahí en ese tiempo que decíamos hace rato, lo recibí a Jesús. Y el mayor ejemplo o el testimonio es mi vida misma, tu vida, que es el único que cambia las vidas. Entonces dice, de esa manera, por la fe, anda en Él, camina tu diario vivir en Él. Pero dice el versículo 7, el anterior, Colosenses 2:7, dice, al mandamiento de andar en Él lo siguen las expresiones de lo que implica arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, abundando en acciones
de gracias. Entonces es importante nosotros andar en la doctrina que hemos aprendido. ¿Tienes dudas? Para eso está la cobertura de la iglesia. Esa es nuestra función. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. O sea, vamos en el camino, estudiamos la palabra, pero tenemos que estar alertas y no lo sé todo. Entonces puedes acudir a la iglesia, puedes acudir a los maestros. Oye, aquí la palabra de Dios dice, explícame esto. ¿Por qué? Porque aprendemos de esa manera. Lo que estamos resaltando ahorita es la importancia de estar advertido de lo que está pasando. Pablo lanza una advertencia contra las falsas enseñanzas. Ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo se fue a Macedonia. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primero que todo, el mandato es firme. Mándales que no anden enseñando doctrina, esa doctrina, una falsa enseñanza. Está prohibido. Y versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo hoy. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya vimos que en un rebaño de ovejas demanda el cuidado de un pastor, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los rebaños qué pasaba con los asalariados? No eran de él, o sea, no le preocupaban, él cumplía con su función. Que venga el lobo y pues que agarre una oveja, se distrajo. ¿O para qué anda comiendo esas cosas? No, la labor del pastor era, si había comido esas cosas, oye, sacarlas, quitarle lo que le va a hacer daño, de proteger cuando andaban en los cañadas oscuras. Está el pastor y la oveja. La oveja es el animal de los más torpes que hay, ¿verdad? O sea, la oveja, haz de cuenta, puede estar comiendo y está el precipicio y ya está comiendo y muchas se mueren porque se van al precipicio o se extravían. Necesitan un pastor que vaya adelante, que les vaya cuidando, que les vaya instruyendo. Las chivas no, las chivas de esas, aunque les mande los perros, ¿verdad?, ovejeros allá y tiran para el monte las chivas. Y el pastor de las chivas es diferente al pastor de las ovejas. El pastor de las chivas, ahorita ya no vemos muchas majadas, pero acá en Reynosa ya había muchas majadas. Pero el pastor de las chivas, de las cabras monteses, ahí van atrás y chiflándoles y aventándoles piedras y mandándole a los perros. Pero el de las ovejas va adelante el pastor y las ovejas oyen la voz. Y el pastor las conoce y las llama por su nombre: la chorreada, la chismosa, la happy face. Entonces, por eso se demanda un cuidado. Entonces dice aquí: te rogué para que no anden enseñando diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías, generalmente del Antiguo Testamento. Se ponían a discutir y la genealogía interminables. No es para eso la palabra de Dios, para conocer la verdad, que te haga libre, que te instruya. Entonces, que no estén atendiendo a esas fábulas. Y ahorita hablábamos, le repito, no hay información en qué consistían esas falsas enseñanzas, pero sí preocupaba el efecto que estaban teniendo. Acarrean disputas más bien que edificación de Dios. O sea, la doctrina de Cristo no es para acarrear disputas, no es para confundir a la gente, no es para otra cosa. O sea, la doctrina de Jesús es para instruirte en la verdad, para que tú estés segura, para que tú estés seguro. ¿Por qué es importante predicar la palabra correctamente? Dale vuelta a 2 de Timoteo. Ya estamos terminando. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, prepárate, presenta el mensaje equilibrado. No se trata de estar hablando de que nos vamos a ir al infierno, no se trata de, no, presenta la palabra, dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no es con que, no, ahorita no es prudente decirle que anda, no, a tiempo y afuera de tiempo, porque vas a salvar a personas, vas a instruirlas que no sigan comiendo, que no se vayan al precipicio, a tiempo y a destiempo. Y dice, sigue diciendo, redarguye, o sea, que el mensaje pues nos haga sentir aquí algo y caray, sí es cierto, ¿verdad? Redarguye, reprende, o sea, también tienes que llamar la atención, y exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Con constancia, con paciencia, no desesperándonos, pero sí yéndonos a la doctrina. Entonces, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Tú sabes que va a llegar un tiempo donde donde la gente que esté viviendo en ese tiempo, si nos toca a nosotros, vamos a sufrir la sana doctrina. O sea, no va a haber sana doctrina, cada vez va a ser más difícil. Dice, van a venir tiempos. ¿Por qué era la preocupación de Pablo? ¿Por qué la insistencia? Era porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya se va a volver tanto las cosas que ya va a ser raro encontrar gente con sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír. No sé, cuando te ha dado comezón en la espalda que no alcanzas, yo le digo a mi esposa, oye, ráscame, y luego, no, aquí me acomodo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traigo comezón. Bueno, va a haber comezón de oír, o sea, tú vas a tener necesidad de escuchar, y van a sobrar maestros que te rasquen lo que tú quieres escuchar, porque tú lo demandaste y tú lo buscaste. Entonces dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas que decíamos hace rato, a los mitos, a las historias ahí, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, y empieza a darle instrucciones al apóstol, a Timoteo. Entonces es importante, es serio, porque dice, al Dios que juzgará. No se trata de como en el cine, oye, no, pues como quiera, si no estoy a mero adelante, pues estoy acá atrás, y si me están tapando, pues ahí como quiera veo la película. No se trata la vida cristiana de eso. Se trata de que Dios, estamos bajo la mirada de Dios, y va a venir un día de un juicio, pero nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo que está aquí evitando Pablo es esas falsas enseñanzas que te vengan a mover de la verdad. Entonces es algo más serio de lo que nosotros pensamos. No sufrirán, no escucharán más la sólida y sana enseñanza, comezón de oír, queriendo seguir sus propios deseos. Se amontonarán maestros, van a sobrar maestros. Si tú quieres escuchar algo raro, sobran maestros que te vengan a enseñar de eso. Por eso es la insistencia. Y van a rechazar la verdad, irán tras los mitos populares, imaginarios. Fábulas son relatos falsos, suposiciones descabelladas, ficciones que encubren la verdad sin bases sólidas. Y dice 1 Timoteo 1:4, recordando lo que habíamos visto, no prestes atención a fábulas ni a genealogías que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Y termino con esto. Le pido a los ministros que si pueden pasar. ¿Qué tengo que hacer ante las cosas, falsas doctrinas? 1 Timoteo capítulo 6, dale vuelta ahí antes. 1 Timoteo capítulo 6. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Por eso estás en una iglesia con cobertura espiritual, para cosas prácticas, para cosas, no nada más las falsas doctrinas, asuntos de matrimonio, familia,
donde tú no puedes, o a lo mejor hay una, no sé, algo que tiene una necesidad. Para eso está la iglesia. Somos un cuerpo. O sea, yo he sido muy bendecido por pedir consejo durante la vida cristiana en cosas que a veces tomar unas decisiones de perdido para que oren por mí, porque considero, como dice la palabra, pues en la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces nosotros en un matrimonio estamos viendo con una óptica así, pero de repente viene el consejo de, claro, cuidado a quien le pidas consejo. Alguien que te vaya a aconsejar de acuerdo a la palabra. Y viene y nada más a veces por contar, descanso. Ya se cuenta como si estuvieran compartiendo la misma situación para ayudar. Entonces, no estás sola, no estamos solos. Para eso es la cobertura espiritual de la iglesia. Ahora, ¿qué debo de hacer? 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es si ya la palabra me está enseñando mucho que en los postreros tiempos que ya empezaron van a venir falsas enseñanzas, te van a inquietar, van a empezar a confundir todo esto, lo primero que tengo que hacer es apártate de ellos. No sigas escuchando la falsa enseñanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya también puedes venir, podemos abrir la palabra también, pero lo primero que tenemos que hacer es tener mucho cuidado. Es una responsabilidad seria. No quiero es difícil tratar estas situaciones, pero nos ayudan a advertirnos cosas que ya están sucediendo y cada vez van a ser en mayor aumento. Vamos a ponernos de pie. Hay una necesidad urgente de la sana doctrina a la luz de la palabra. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 13:9 dice: no te dejes llevar o cautivar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas ni con que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la pureza de tu palabra. Hay tanto que aprender en la vida tuya, Jesús. Padre, que esta enseñanza quede arraigada en nuestros corazones para poder identificar lo falso de lo verdadero. Síguenos revelando tu palabra, tu doctrina, Jesús. Sigue dirigiendo a tu iglesia por el camino tuyo. Y ayúdanos, Señor, a desear como un niño recién nacido la leche espiritual que no está adulterada. Tu palabra, avívala en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo bendigo esta iglesia. Bendigo a cada varón y cada mujer, cada matrimonio y cada familia y cada descendencia que de aquí se levante. Que sean instruidos en la verdad siempre. Que no nada más la instrucción, sino que pongas en cada uno de nosotros el deseo y el deleite de escudriñar las Escrituras para que podamos agradarte y ser aprobados delante de ti. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo sus casas, sus familias, sus trabajos, pidiéndote que a donde quiera que vayamos, llevemos con nuestro testimonio la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Señor, gracias Padre te damos en el nombre de Jesús. Nada más se me pasó comentarles del Festival de Esperanza que se inició el viernes. Ya fueron los niños. El día de ayer hubo un evento, fuimos y quiero decirles que no pudimos entrar. Estaba llena la arena, mucha gente fuera. Claro, pues quisimos entrar a las 6, a las meras 6,
Pero las personas que quieran asistir el día de hoy, porque hoy es la clausura, hoy es el mensaje también evangelístico del Franklin Graham, y pues ya la clausura, necesitamos de perdido estar unas 2 horas antes. Como quiera, si quieren llamar o algo, pero aquellas personas que quieran ir, no piensen que van a llegar así raspando y va a estar así todo abierto, sino hay mucha gente, gracias a Dios. Entonces, todos aquellos que quieran información, pues también nos pueden llamar. Amén. Muy bien. Pues bueno, familia, estamos despedidos. Que Dios los